Aquí es muy importante que la fiscal Carla Cesenarro, que es la fiscal a cargo de la investigación que se sigue en su contra, le tome su manifestación de manera inmediata. Nosotros vamos a entrar en un enlace vía Zoom con Catherine Ampuero, ex procuradora. Bienvenida, señora Ampuero, a Exitosa Perú. Hola, ¿cómo está? Ya le estamos viendo, pero no le escucho. Parece que el audio no está muy bien. Tenemos un problema en la comunicación, vamos a volver a llamarla para poder tener una conversación continua, fluida y que todo el mundo nos escuche. Entonces, ¿qué quiere decir esto en términos penales? Porque el empresario Villaverde está involucrado, como ustedes saben, en toda esta trama de corrupción, de presunta red criminal dentro del MTC, donde sería encabezado por el presidente de la República. Le sigue el exministro de Transportes y Comunicaciones Silva, los sobrinos y Villaverde, para en realidad facilitar y beneficiar, favorecer a empresas chinas. Bienvenida nuevamente a la ex procuradora Lavajato, Catherine Ampuero. Buenas tardes, Karina. Hola, ¿cómo está? Doctora, yo quería saber cuál era su percepción. Esto que ha dicho el empresario ahora preso en Ancón 1, el señor Samir Villaverde. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo lo maneja usted? ¿A qué le huele? Bueno, tú sabes que uno de los bienes jurídicos más importantes para un ser humano, además o después de la vida, es el tema de la libertad. Samir Villaverde es una persona que se encuentra en calidad de investigado y cumple una orden de prisión preventiva. Está privado de su libertad. Y esta situación la habría llevado a que él finalmente decida colaborar con la justicia y, bueno, brindar su manifestación. Aquí es muy importante que la fiscal Carla Cesenarro, que es la fiscal a cargo de la investigación que se sigue en su contra, le tome su manifestación de manera inmediata. Las declaraciones que ha dado ante la Comisión de Fiscalización son muy graves y eso va a tener que ser investigado. Pero ahorita lo que urge es que Carla Cesenarro le tome su manifestación para que esta declaración ya obre en la carpeta fiscal y sobre todo se tomen las medidas de seguridad adecuadas para garantizar su integridad física, porque al estar hablando de altos funcionarios del Estado, y no es poca cosa señalar pues de que hubo fraude en las elecciones, obviamente él teme por su integridad física, no solamente de él, sino también de su entorno, ¿no? Que puede ser su familia. Entonces aquí se tienen que tomar las medidas de seguridad correspondientes, pero hay otro tema, Karina. Recordemos que el tema del presunto fraude en las elecciones fue investigado y fue archivado, ¿no es cierto? Fue archivado y entiendo yo que la Procuraduría, que es la defensora del Estado, no impugnó esa resolución de archivo, lo cual se habría quedado consentido. Sin embargo, frente a esta nueva evidencia, que es la declaración de este señor Samir, esta investigación que fue archivada en un inicio por falta de material probatorio, tendría que ser abierta nuevamente, o sea, hacerse un reexamen de esa investigación. Tal cual como pasó, por ejemplo, en su momento con Susana Villarán. Cuando yo asumí la Procuraduría de Lavajato, encontré que las investigaciones que se habían abierto a Susana Villarán, cuando era entonces Procuradora Anticorrupción Julio Arbizú, todas habían quedado archivadas, todas habían sido archivadas las investigaciones. Entonces, cuando yo asumo como procuradora, encuentro nuevos elementos y solicito a la Fiscalía una reapertura de esa investigación. Y obviamente se abrió nuevamente la investigación en base a esos indicios y ahora ya sabemos lo que ha pasado, por ejemplo, en el tema de Lavajato, que ella también habría recibido dinero. Oh, la lluvia de millones, por supuesto. Pero regresando al tema Villaverde, acá hay dos caminos. El primer camino es que sea una persona como Bruno Pacheco, que te viene diciendo, te voy a decir, y no dice nada. Y el segundo camino es que tenga pruebas. Absolutamente.
Pero aquí ya hemos avanzado un poco más, porque Bruno Pacheco siempre sus mensajes son como de advertencia. Voy a hablar, pero no te dice ni siquiera por dónde va a ir la declaración, ¿no es cierto? Y todos sus mensajes son de amenaza o de advertencia a las personas que estarían involucradas en hechos de corrupción que él conoce, que él sabe, y que si no le dan, digamos, protección, entre comillas, él va a hablar, ¿no? En cambio, acá tenemos a una persona que está privada de su libertad, que no puede esconderse, no tiene la calidad de fugado como Bruno Pacheco, y las declaraciones que ha dado son directas en el sentido, aquí hubo fraude, voy a contar cómo se hizo, ¿no es cierto? Entonces aquí lo que cabe es que la fiscal Carla Cesenaro, si de verdad quiere llegar a la verdad de los hechos que son materia de investigación, tiene que asegurar el material probatorio. Entonces lo primero que tiene que hacer es disponer, señalar fecha y hora lo más antes posible, si es posible hoy mismo, frente a las declaraciones que han sido absolutamente públicas. Ella no puede decir no tengo conocimiento porque son ya públicas. Debería ir a tomar la declaración de este señor, ya sea en el establecimiento penitenciario, en una vía Zoom, ¿no es cierto? Pero ya se tiene que asegurar esa declaración y empezar, obviamente, con el tema de la corroboración, porque aquí no solamente se trata de decir, sino también, como bien lo señalas, de corroborar lo que él está diciendo. Y para eso, él tiene un abogado, este abogado, de hecho, que la ha asesorado en el sentido de que lo que dices tiene que ser corroborado. Se podrá corroborar a través de la versión de otras personas involucradas o de testigos que han podido presenciar esos hechos o tener conocimiento de los mismos, algunos documentos, algunas conversaciones vía WhatsApp, algunos correos electrónicos, algo para corroborar sus dichos, porque de lo contrario, pues no va a tener ningún efecto legal positivo para él. Al contrario, puede ser el denunciado después por haber involucrado a otras personas en hechos absolutamente irregulares. Claro, por difamación entiendo yo, pero esto es lo que hace la colaboración eficaz. Lo hemos visto en el caso Lavajato, y para los que no lo recuerdan, quiero que usted me explique, nos refresque la memoria. Cuando hay un colaborador eficaz, comienza a señalar, comienza a decir nombres, comienzan a corroborar, se comienzan a ver acorraladas otras personas y comienzan a querer los mismos beneficios. Y aquí el señor Samir Villaverde está todavía en una situación más compleja porque está en la cárcel, y usted varias veces me ha dicho, él está privado de la libertad, es decir, no está fugado, no está en la calle, sino que él ya está sintiendo que es ser un prisionero, un preso. Sí, y esta situación, Karina, se da en muchísimos. Recordemos, estrategia del equipo especial Lavajato, específicamente del fiscal José Domingo Pérez, disponer la detención preliminar de muchas personas que están involucradas en hechos de corrupción. Y ese hecho de verse privado de su libertad a las personas les crea esa necesidad de querer colaborar con el Ministerio Público para el esclarecimiento de los hechos y piden acogerse, por ejemplo, a un proceso de colaboración eficaz. Lo hemos visto muchas veces, ¿no es cierto?, en etapa de investigación preliminar. Y justamente ese acogimiento a la colaboración eficaz es donde después al fiscal ya le permite avanzar en la investigación, formalizar una investigación preparatoria y obviamente hacer sus requerimientos de prisiones preventivas. Ahora estamos en una situación donde esta persona también está privada de su libertad y ha decidido colaborar con el Ministerio Público. Pero aquí desconozco cuál será la estrategia de su abogado defensor, porque o bien se acogen a un proceso de colaboración eficaz, que entiendo él no lo ha hecho porque no lo ha señalado así, salvo que cuando vaya la fiscal Cesenaro a tomarle su manifestación, ahí él le manifieste a la fiscal su deseo de acogerse a este proceso de colaboración eficaz, o caso contrario, decidir acogerse a la confesión sincera dentro de la misma investigación que se está llevando a cabo. Esto solamente lo vamos a saber cuando la fiscal decida ya tomarle su manifestación al señor Samir Villafuerte.
Esto del fraude, esto de haber perjudicado a Renovación Popular y también al fujimorismo ha sido inmediatamente desmentido por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, que ha dicho que no ha habido ningún tipo de irregularidad ni fraude. Él tendría que tener ¿qué? Para probar eso, porque tenemos nosotros entendido, porque lo hemos vivido con todas estas denuncias de fraude que después fueron archivadas, de que donde tú votas la cédula es pues desechada. Entonces, ¿cómo se prueba el fraude? ¿Cómo podría él probar? Usted en su expertise, ¿qué tendría que él tener y demostrar? Bueno, aquí tendría que, por ejemplo, una de las cosas que podría demostrar un supuesto fraude que fueron denunciados y la Fiscalía al momento de hacer la investigación no llegó a esto, por ejemplo, al menos que nos muestren el padrón de todas las personas que fueron a votar, porque se decía que muchas personas que aparecían en el padrón ya habían fallecido. Puede ser la mayoría probablemente producto de la pandemia de la COVID-19. Entonces sería absolutamente irregular que una persona que haya aparecido en el padrón, en su condición haya sido de fallecido, haya figurado como firmando ese padrón, o sea que emitió su voto. Imposible que un fallecido haya emitido su voto. Ese podría ser un elemento que te permitiría corroborar, en todo caso, si aquí ha habido situaciones irregulares o no, y hacer ese acto de corroboración, por ejemplo, me parece bastante sencillo en todo caso, ¿no es cierto? Vamos a ver qué es lo que tiene, qué pruebas, ¿no? De repente, no, es que no voy a entrar al terreno de la especulación hasta que él presente las pruebas, qué es lo que tiene, porque todos sabemos que no solamente se queda en el dicho, sino también en las pruebas. Muchísimas gracias a Katherine Ampuero. Ella ha sido ex procuradora del caso Lava Jato y, por supuesto, abogada. Muchas gracias por estar aquí en Exitosa Perú.